les decía, si nosotros hacemos un panorama de lo que sería la historia de la psicología del trabajo o de la historia también previa a la psicología del trabajo, nos encontramos con la implementación de, por ejemplo, la Organización Científica del Trabajo de Taylor, ¿sí? Bueno, con la Revolución Industrial. Bueno, si queremos remontarnos más allá, nos podemos ir a que el trabajo formó parte de la organización de las sociedades humanas, o organizado, tenía esa función de organizar las sociedades humanas ya desde tiempos inmemoriales, o sea, momentos en donde, no sé, antepasados del ser humano también trabajaban, ¿no? Trabajaban que haciendo, cultivando o cazando, o bueno, el trabajo está. Sí. De hecho, es fundamental para Marx, por ejemplo, para la concepción marxista de lo que es el ser humano, el trabajo tiene un valor importantísimo, es central en las sociedades humanas, a tal punto de que la hominización, o sea, la transformación del hombre, ¿sí? La evolución del hombre en lo que es hoy, ¿sí? La evolución de las sociedades, tiene que ver con el trabajo, para Marx, ¿no? Estamos hablando para Marx. Tenemos un montón de perspectivas, no solo las que pueda plantear Marx, ¿sí? Que habla de un trabajo en donde en el trabajo el hombre debería poder realizarse como ser humano en su esencia, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Y esto lo toma, eh, lo toma Meda, Christoph Meda, eh, que dice, bueno, sí, ¿qué ha pasado con el trabajo? Bueno, las sociedades han ido desde sus perspectivas económicas o político-económicas transformando el trabajo, ¿sí? Y ha sido cada vez más, eh, se ha ido confundiendo, digamos, la noción de trabajo con la noción de empleo, ¿sí? Y el empleo tiene esta característica de ser siempre asalariado, de ser siempre dentro de una organización, entonces, y además tener un carácter paternalista, digamos, en el sentido de que en las empresas, en las organizaciones, el tipo de relación que hay entre el que dirige y el empleado, ¿sí? Es generalmente de control, de vigilancia, y lleva a que el empleado no tenga otras aspiraciones que la Libertad. de ganar plata, ¿sí? Obtener un intercambio de fuerza de trabajo por algún bien o por capital, eh, y no tener autonomía dentro del trabajo y ser todo el tiempo, bueno, lo que Marx llama alienación en el trabajo, ¿no? Es esto de que uno no sabe por qué trabaja, lo hace para ganar plata y el trabajo en sí no te reditúa ningún tipo de satisfacción, ¿sí? Claro. Entonces, Meda lo que dice es que se ha ido perdiendo el sentido, el significado del trabajo desde este lado, ¿no? Y se ha perdido esa capacidad de autorrealización en el trabajo. Esto de la autorrealización es que sentirse bien haciendo el trabajo que uno hace, obteniendo una satisfacción en el trabajo mismo, ¿sí? No por la remuneración que uno obtiene a cambio después. Sí, está bien, está bueno, buenísimo ganar plata con eso, poder cubrir las necesidades, está bien, pero la parte a la que apunta Marx es esto de la autorrealización, o sea, de que el trabajo sea significativo y que el trabajo te produzca, bueno, deseo, que el trabajo produzca, o sea, no es solamente eso, sino que para Marx, cuando uno trabaja y transforma la materia prima en un producto, a la vez de que se transforma la materia prima, uno mismo se transforma. ¿Sí? ¿Cómo se Tal cual. transforma uno mismo? Y adquiere capacidades, adquiere conciencia de lo que va realizando. ¿Sí? Y Tal de esa cual. manera el ser humano, una perspectiva muy general, ¿no? Pero de esa manera el ser humano, todo ser humano que
se somete de alguna manera a un trabajo, a transformar la materia prima, a darle forma, bueno, de esa manera se transforma a sí mismo, porque en ese proceso va tomando conciencia, ¿sí? De lo que produce, de lo que hace, de lo que simboliza en ese trabajo. Bueno, nada, es una de las, es la perspectiva de Marx, ¿no? Esta. Bien, pero, bueno, les decía, partimos de algunos autores, ¿no? Algunos autores que nos van a hablar de, del trabajo, de cómo se ha ido modificando desde perspectivas, o sea, el trabajo no es que es un fenómeno multidimensional. Eso quiere decir que podemos tomarlo o pensarlo desde como una categoría económica, lo podemos pensar como una categoría social. ¿Por qué social? Bueno, porque en el trabajo uno se relaciona con otros, sale de adentro de la familia, interacciona con otros que están por fuera de la familia, crea vínculos, ¿sí? Contribuye al desarrollo social. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la parte social del trabajo. Pero también desde otro ámbito. Desde el ámbito económico también se puede entender el trabajo, lo podemos entender desde lo económico, pero bueno, no hay que reducirlo solamente a lo económico, al intercambio, a la relación entre fuerza de trabajo, medios de producción, la producción de un valor, un plusvalor, digamos, un valor que se le agrega, digamos, a esa producción. Bueno, a la producción de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, sí, pero igual se ve, la fuerza de trabajo se ve siempre afectada por lo social. Por eso uno de los cambios también de la visión del trabajo fue, por ejemplo, en lo que es la industria, adaptar no el hombre a la máquina, sino la máquina al hombre. Sí, y totalmente. visto todo el trabajo desde el punto de vista social. Sí, 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 sí. Bueno, cuando consideramos al trabajo, digo, desde un punto de vista, bueno, no solo antropológico, no solo histórico, no solo económico y social, sino psicológico, ¿sí? Nos encontramos con, como les decía, con los aportes de algunos autores, ¿sí? En un comienzo, digamos, Alonso lo que plantea, digamos, da como ciertas características, dice que se trata de una oportunidad también para la autorrealización, para la capacitación, para el desarrollo de destrezas, ¿sí? Desde un punto de vista, tiene que ver con el desarrollo de la vida del individuo, produce subjetivación, dice el trabajo, produce socialización, genera identidad, o sea, todas estas cosas, sin duda, forman parte del trabajo como categoría psicológica. En un momento plantea, dice, les leo, dice, hay una realidad subjetivada y subjetivante. El trabajo, dice, es una realidad subjetivada y subjetivante, facilitador de desplazamiento sublimatorio de componentes libidinosos, narcisistas y agresivos, eróticos, mediador privilegiado entre el inconsciente del sujeto y el campo social. Ahí claramente está tomando, ¿no?, una perspectiva psicoanalítica, o sea, se está sirviendo esos conceptos que menciona, son conceptos psicoanalíticos, ¿sí? Recuerda que habíamos visto algo de Freud, nosotros, habíamos visto el ello, el yo, el superyo, cómo se da esa formación del aparato psíquico, y el motor de ese aparato psíquico, que son las pulsiones, ¿no? Entonces, cuando ahí habla de tendencias eróticas, agresivas, de sublimación, está hablando, principalmente con el concepto de sublimación,
¿sí? Que es un concepto que tiene que ver con aplicar una energía que es de carácter sexual, o sea, que tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? La satisfacción a través del cuerpo, en otras metas, en otras actividades, ¿sí? Que si bien no generan satisfacción directa a partir del cuerpo, ¿sí? Sí permiten una satisfacción, ¿sí? O permiten el placer, digamos, pero en actividades que no tienen que ver directamente con las descargas del cuerpo, con los placeres del cuerpo, ¿sí? Ese concepto es como fundamental, es muy importante. Hay un autor que lo trabaja, y lo vamos a ver, vamos a trabajar un poco más sobre ese autor. Pero bueno, fíjense que dice que el trabajo es mediador entre el campo social y el inconsciente del sujeto. Esa definición está muy buena porque, ¿por qué lo inconsciente? Porque de lo inconsciente surgen las energías psíquicas, ¿sí? Ahí están las pulsiones, ¿sí? Las pulsiones que si no tuvieran ningún refreno de tipo social, llevarían a una satisfacción inmediata, a una actividad que la vemos, a una actividad impulsiva todo el tiempo, ¿sí? Sin miramiento por los otros, ¿sí? Digamos que la sociedad lo que hace en algún punto es reprimir algo de eso, o darle otro destino a esa energía que si no sería sexual todo el tiempo. Lo vemos desde los primeros tiempos de crianza de un niño, ¿no? En los primeros tiempos de crianza de un niño no se le da de comer todo el tiempo. Hay ritmos, se introducen ritmos, se introduce la parte simbólica de la sociedad. O sea, hay cosas que se permiten hacer y cosas que no. ¿Se dan cuenta? Las prohibiciones, los frenos al ejercicio pulsional están dados por la cultura. La cultura siempre está como tratando de que se mida la pulsión, de refrenar la pulsión, de orientar la pulsión, de eso se trata la cultura. Una de las formas entonces que tenemos nosotros de usar esa energía y que no sea una plena descarga, ¿sí? Una satisfacción inmediata, es el trabajo, es a través del trabajo. El trabajo a nosotros nos permite utilizar, requiere un gasto de energía, pero a la vez implica, digamos, un fin, una meta para esas pulsiones, ¿sí? Que como consecuencia llevan a un bienestar que es de carácter no solo individual, sino social, porque estoy produciendo algo para la sociedad, ¿sí? ¿Entienden? En vez de, a ver, para ser bestia, en lo que voy a decir, en vez de mantenerme en mi goce aislado, digamos, ¿sí? De mi cuerpo, ¿sí? O podemos decir, para ser más bestia todavía, en vez de hacerme la paja, agarro y hago algo por lo social, ¿sí? Hago algo por lo social, que me trae también beneficios a mí, ¿sí? Y eso me hace que participe del mundo, que interaccione con otros, que me relacione con otros, etcétera, 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 ¿sí? Esta parte del trabajo, digamos, entre el inconsciente del sujeto y el campo social, la va a trabajar un autor que vamos a ver, más que nada la vamos a ver cuando trabajemos la cuestión relacionada a la seguridad, ¿sí? Y al ocasionamiento de accidentes, ¿sí? Que es un autor que es francés, que se llama Christophe de Jours, ¿sí? Y bueno, y trabaja estas cuestiones relacionadas al riesgo en el trabajo, a la angustia, a la ansiedad en el trabajo, bueno, ya lo verán. En el texto mismo tienen ustedes una referencia a de Jours, hay como un pequeño resumen, ¿sí? Que les habla de la psicodinámica del trabajo,
y ahí les plantea como un pequeño esbozo de lo que es, o lo que entiende de Jours por trabajo, ¿sí? Que nosotros vamos a ampliar, así que no me voy a detener ahora en eso, porque lo vamos a ver, lo vamos a ampliar. Pero bueno, de Jours se apoya, para decirles algo, se apoya muchísimo en el psicoanálisis, ¿sí? Y en la teoría de Freud. Trabaja muchísimo con eso, trabaja conceptos que tienen que ver con, bueno, como les decía, con la ansiedad en el trabajo, ¿sí? Con que todo trabajo genera un grado de ansiedad, y hay que ver cómo los trabajadores se las ven, digamos, con ese grado de ansiedad que genera todo trabajo. Claro, habrá trabajos que generan más riesgo, o están expuestos a más riesgos, y a la vez generan mayor ansiedad. Más ansiedad, claro. Pero los trabajadores tienen como formas defensivas, ¿sí? De poder sobrellevar eso, ¿sí? Crean formas, a veces colectivas, a veces individuales, de poder sobrellevar esa carga y esa ansiedad que implica el trabajo. También muchas veces el trabajo, por eso, digamos, de acuerdo a cómo se maneje esta relación entre ansiedad, organización del trabajo y las pulsiones, ¿sí? El sujeto, de acuerdo a cómo se maneje eso en el trabajo y cómo lo maneje el sujeto o el colectivo del que forma parte el sujeto, eso puede dar lugar a un trabajo que produzca o gratificación, deseo, sublimación, o lo que él llama trabajo estructurante, o al contrario, producir un sufrimiento muy grande a nivel mental. Bueno, digo, eso tiene que ver. Frustración. ¿Cómo? Sí. Frustración. Frustración también. Sí, frustración. Ahí está el Yeti, me mentiste. ¿Eh? Ahí está Jorgelina, me mentiste. Ah, ¿dónde está? Bueno. No, si me dijo que no iba a poder, ¿dónde está Jorgelina? Una mentirosa, Yeti. Bueno. Ese fue. Acá estoy. Hola, Jor. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Ahora me llaman mentirosa porque dije que estabas con fiebre. No, estoy con fiebre. Está con fiebre. Pobrecita. Pero no, lo que pasa es que no quería que Fernando me ponga la falta. Ah, sí, yo no paso falta, así que podés andar nomás. Ah, bueno, chao, se iba. Entonces, chao. Bueno, no sé en qué estaban. Bueno, hola. Hola. Bien. Bueno, les decía todo esto. Que Jorgelina después va, si quiere lo puede ver. Jorgelina Muñoz Ahora también deja dijo que... gracias igual por estar con fiebre y todo. Espero que no sea de eso. Bueno. No, creo que es más somatizar nervios y eso por cosas que tenía que entregar de la facultad. Creo que es todo eso. Bueno. El típico estrés. No te vuelvas. Sí, no, nos dijeron que no teníamos que tomar exámenes, nada, en la reunión que tuvimos con otros profesores. Y no sé, pero el profesor nos mandó un mensaje ayer que si no aprobamos los trabajos, no aprobamos la cursada, y no me quiero como arriesgar, digamos. ¿Pero tienen tiempo de entrega límite para los trabajos? Hoy. Bueno, pero está mal eso. Quéjense con las autoridades. No, igual fue bastante flexible. Yo hablé con él y me dijo, si ves que no llegás, lo hablamos, no hay problema. Bueno. Pero uno intenta, a ver, no correr con ninguna ventaja. Si te da el 15, es el 15 para todo. Y yo sé porque voy hablando con Leila, con Pablo, con el otro Pablo, sé que está todo el mundo intentando entregarlo en tiempo y forma. Entonces correr con ventaja no me gusta. Está bien, porque eso no quiere decir que no lo entregues en tiempo y forma, pero tampoco te vas a agarrar todo lo que te agarrás por entregarlo en tiempo y forma, ¿no? Calculo que es el primer año, ya para el segundo voy a estar mejor.
Ya para el segundo como no va a importar nada. No somatices más, listo. Sí. Me volvió loco, profe. Me volvió loco. Es muy Ay, dura. basta, no arranque. Bueno, Di Marco, yo te expliqué, no tengo marido, me desquité con vos. Sí, sí, sí. Me quedaron las venas del cerebro latiendo. Bueno, voy a seguir. Andáselo. Voy a seguir, así terminamos antes de las 10, chicos. Dale. Bien. A ver, yo les decía, bueno, esto de Jours lo vamos a ver con mayor profundidad después, ¿sí? Hay otros autores que trabajan también, ¿no? Eliot Sachs, ¿sí? Bandura, que Bandura se acerca también a esto que nosotros veíamos en la psicología cognitiva, porque de hecho es un representante de la psicología cognitiva y también del aprendizaje por imitación, el aprendizaje visual. Pero digo, son autores que tienen como cada uno su perspectiva y vamos a ir profundizando en la mayoría de ellos, por ejemplo en Shane, ¿no? Que habla del desarrollo organizacional, bueno, nos va a hablar de, más que nada desde el punto de vista de la relación entre individuo y organización, vamos a tomar a Shane. Lo mismo con Peiró, ¿sí? Pero en definitiva, digamos, estos autores nos brindan una concepción de trabajo, ¿sí? Bastante general, ¿sí? Una concepción del trabajo desde el punto de vista psicológico, obviamente, ¿sí? Desde ese lado, pero una concepción, si se quiere, yo les diría general del trabajo, y que por ahí deja, no llega o no capta, digamos, lo que se llama el pasaje, o por ahí sí lo hace, pero no. No, estamos quedando sin tiempo. Voy a tener que armar otra reunión después. Igual. O entren en la misma reunión, ¿sí? Vale. Cuando se termine, entren en la misma reunión. Les decía, estos autores manejan una concepción general, pero, que si nosotros queremos tratar de abordar, digamos, qué es lo que sucede con el trabajo actualmente y cómo eso se relaciona con la subjetividad actual y cómo las empresas, las organizaciones, de alguna manera están entrando en crisis en su forma tradicional, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede actualmente? O sea, tenemos empresas o organizaciones que tienen un modelo de trabajador, pero la subjetividad de la época, ¿sí? No coincide con ese modelo de trabajador, ¿sí? Hay ciertos valores, por nombrar algo nada más, pero son muchas más cosas, que hacen que sea muy difícil, ¿sí? O que la empresa o la organización deba adaptarse también a la época, ¿sí? Cuando digo la época es a los modos de subjetivación actuales. Pero también, así como hay desencuentro entre ciertas organizaciones que están hechas más a la forma tradicional, en donde hay un patrón, alguien que te dice lo que tenés que hacer, como les decía hoy, ¿no? Que te dice, que te controla, que te vigila, que no te da descanso, que bueno, a este modelo paternalista también, este modelo de control, ¿sí? Este modelo en donde el único resarcimiento que hay para el trabajador es la plata o los beneficios que obtiene, y no hay lugar para que el tipo se realice en el trabajo. Bueno, este tipo de empresa u organización tradicional, ¿sí? Coexiste con otro tipo de empresas, ¿sí? Que hacen una explotación
diferente, ¿sí?, del capital humano. ¿Mm? Este tipo de subjetividad, esto también afecta, digamos, o lo que sucede es que produce un tipo de subjetividad, ¿sí?, que un filósofo que se llama Deleuze, Gilles Deleuze, plantea como el pasaje de lo que se llaman sociedades de control, ¿sí?, perdón, de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, ¿sí? Esto lo vamos a ver en este autor, digamos, en Han, Chu Byung Han, que es de la escuela de Frankfurt, es coreano, ¿sí?, pero trabaja en su librito este que les mostraba hoy, que se llama Psicopolítica, cosas súper interesantes. Interesantes porque nos van a romper la cabeza en el sentido de pensar de otra manera, ¿sí?, pensar de otra manera totalmente diferente lo que es el ejercicio del poder, por ejemplo, ¿sí?, dentro de una empresa, ¿sí?, dentro de una organización. En ese textito, yo les subí dos cosas, les subí una sola cosa, que es una referencia mínima, ¿sí?, de qué trata ese libro de Han, ¿sí? En esa referencia mínima chiquitita que les subí, si quieren les comparto pantalla de eso, ¿sí? Bueno, voy a hacer eso. Voy a compartir pantalla y les voy a leer un poquito de eso. ¿A qué se refiere? Es algo muy resumido, ¿no? Es una reseña del libro, lo que les voy a subir. Pero por ahí les voy a subir también un capítulo, uno o dos capítulos de eso. Acá lo que les muestro es la reseña, ¿sí? Sí. Han Byung-chul, está mal escrito, fue una imagen. Dice, el autor ya desde las primeras páginas del libro presenta la tesis central de la obra. Dice, la libertad ha sido solo un episodio, un momento de tránsito entre dos formas de vida que han llegado a su fin, superado por una nueva forma de coacción. Pero el neoliberalismo logra, mediante la psicopolítica, que esta coacción no utilice la opresión, sino el poder seductor que consigue que todos nos sometamos gustosamente a su dominación. O sea, piensen que el modelo de la organización común, digamos, o tradicional, lo que hacía era actuar por coacción, por opresión. ¿Sí? Cuando nosotros les estoy hablando del control que ejercen, o de ese tipo de organizaciones, en donde el trabajo, ¿sí?, se volvía un empleo, ¿sí?, y ese empleo implicaba que haya una jerarquía, en esa jerarquía a mí el empleado no le importa el trabajo que está realizando, ¿sí?, no le interesa el trabajo que está realizando, lo hace porque lo obligan a hacer ese trabajo, porque el trabajo se ha vuelto algo alienante, algo horrible, algo que no tiene sentido, algo sin significado para la vida de la persona. Estoy hablando del trabajo que toma Marx, el trabajo industrial, ¿sí?, ese trabajo que uno hace automáticamente y pierde sentido, no ve la obra de su trabajo, no ve cómo incide eso en las personas, bueno, un montón de cosas. Digo, este tipo de trabajo, ¿sí?, la persona trabaja, pero porque hay un ejercicio de poder que lo oprime,
¿sí? Esto lo pueden ver en cualquier trabajo. Ustedes tienen, si ven algún jefe en el trabajo o alguno de ustedes es jefe, seguramente estén vivenciando esto, de que te apuran para que hagas lo que tenés que hacer, de que te controlen a ver si está bien o está mal lo que hiciste, de que, ¿sí? Eso. Un trabajo en donde claramente hay alguien que oprime, ¿sí? Aunque esto es por jerarquía, hace que siempre alguno va respondiendo a la autoridad que está más alto que uno, ¿no? Entonces, a vos te apretan porque, te están apretando porque lo están apretando a ellos y así, ¿no? Claro. Bueno, pero es un trabajo en donde claramente hay un opresor y un oprimido, ¿no? Depende de la escala en que estemos, pero siempre hay un opresor y un oprimido, ¿sí? Alguien que ejerce un poder. Si no te despido, si no te sanciono, si no tal cosa, si no tal otra, ¿no? Es una forma de ejercicio del poder, esa. Dice, y fíjense que acá, en este cambio, hay un cambio en la coacción, en el tipo de coacción que se genera, ¿sí? O sea, la coacción es cuando yo hago que alguien haga otra cosa, ¿sí? Coacciono a que haga. Bien. Se trata de otro tipo de ejercicio del poder, dice acá, ¿no? El sujeto, que etimológicamente significa estar sometido, se ve a sí mismo como un proyecto, pero esta visión no es sino una forma eficiente de sometimiento. La coacción externa es reemplazada, ¿sí?, por una coacción interna que empuja al individuo a aumentar su rendimiento y le hace sentir culpable si no cumple los niveles de explotación que él mismo se ha fijado. La depresión o el síndrome de desgaste profesional son las enfermedades de esta época. El sujeto, Claro. ¿sí? ¿Están de acuerdo? El sujeto no puede establecer relaciones con los demás que no sean interesadas y sufre el aislamiento. La explotación voluntaria se revela como la manera más eficiente de hacer uso de la libre competencia. Si Marx